¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Es un gusto saludarles una vez más. Les habla esta hora Nabil Abi Hassan y saludo en nombre de todo el equipo. A partir de este momento, iniciamos un recorrido informativo de 30 minutos por las noticias más importantes de la Iglesia Católica en las últimas 24 horas. Comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido informativo conociendo la historia de María de Jesús de Ágreda, la mística española a la que los reyes acudían para buscar consejo. Escuchemos. Adoras de Nuevo México y Texas gracias al don de la bilocación que le permitía salir de su claustro sin abandonarlo. Pero a pesar de esta aparente actividad, María de Jesús de Ágreda es considerada como una gran mística. Así lo dijo el Papa a los participantes en un congreso en Roma sobre la figura de esta mujer. Fue una mujer excepcional que ustedes han querido definir como enamorada de la Escritura. Una mística mariana, evangelizadora de América. Francisco señaló que María de Jesús de Ágreda recuerda las 3 lecciones que la mujer contemplativa puede dar a la Iglesia. El silencio, porque permite escuchar. La mística, que es esa relación con Dios que nace gracias al silencio. Y por último, la dimensión misionera, que a Francisco le recuerda a Santa Teresa del Niño Jesús, otra religiosa de clausura que destacó por su espíritu evangelizador. Se ha dado a conocer un nuevo plan medioambiental en el Vaticano. Todos los vehículos del Estado Vaticano serán eléctricos en el año 2030. Escuchemos. Sostenible, titulado Conversión Ecológica 2030, sustituirá todos los coches de propiedad estatal por vehículos eléctricos para 2030, implementará estaciones de carga para los empleados y garantizará que su energía provenga exclusivamente de fuentes renovables. No es la primera vez que se considera esta medida. En 2019 el Vaticano ya instaló 12 estaciones de carga para los coches eléctricos. El plan medioambiental es un paso más hacia la puesta en práctica de la encíclica Laudato Si de Francisco, un proceso que sigue avanzando incluso 8 años después de su publicación. Questa enciclica è rivolta a tutti. Preghiamo perché tutti possano ricevere il suo messaggio e crescere nella responsabilità verso la casa comune que Dios ci ha affidato a tutti. Con esta iniciativa el Vaticano se convierte en uno de los primeros estados del mundo en llevar a cabo proyectos de sostenibilidad de esta envergadura. Busca reducir el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Los sacerdotes deben dedicar más tiempo a la oración silenciosa ante el sagrario. Esta ha sido una de las más recientes insistencias del Papa Francisco. Escuchemos. En Estados Unidos le repitió ese concepto. Dijo que es importante ayudar a los pobres, pero que si esa ayuda no tiene como base el tiempo dedicado exclusivamente a Dios, será un trabajo estéril. No dejen abandonados a los que sufren y no dejen abandonados al Señor del Sagrario. Convénzanse que no van a poder hacer nada con las manos si no lo hacen con las rodillas. Adoración, silencio eucarístico. El Papa les dijo que ante los desafíos pastorales centren sus esfuerzos en aprender a confiar en Dios y que no se desanimen ante los fracasos. En una de sus más recientes alocuciones, el Papa Francisco habló acerca de Asia Bibi, la mujer católica pakistaní que fue acusada de blasfemia, arrastrada fuera de su casa, golpeada por la policía y encarcelada durante 8 años. Escuchemos. Que une la familiar y la de los mártires, pero hizo especial hincapié en esta última. Non c'è un periodo che non abbia avuto i suoi martiri fino ai nostri giorni. E noi pensiamo che questi martiri sono cose che non esistono. Al hablar de los mártires contemporáneos, el Papa puso de ejemplo a Asia Bibi, la mujer católica pakistaní que fue acusada de blasfemia, arrastrada fuera de su casa, golpeada por la policía y encarcelada durante 8 años. Francisco se reunió con su marido y su hija en el Vaticano en 2015. Per tanti anni era in carcere e la figlia le portava l'Eucaristia. E tanti anni nel momento che
i giudici hanno detto che era innocente. Ahora tiene 52 años y vive fuera de Pakistán con su familia. Sobre ella, Francisco señaló que es solo uno de los muchos ejemplos sobre personas que son testigos de la fe en su vida cotidiana. El Estado Vaticano y Somos Community Care promueven una campaña para recuperar la figura del médico de cabecera y conseguir un trato más humano para con los enfermos. Escuchemos. Somos Community Care y la Pontificia Academia para la Vida se unieron en la campaña Gracias Doctor. El doctor Ramón Tallaj insistió en que la atención que el médico de cabecera puede ofrecer a un paciente es una relación más humana y completa. Su experiencia con enfermos en los barrios más pobres de Nueva York les llevó a defender la medicina preventiva. Asegura que solo se pueden prevenir las enfermedades crónicas si existe una relación constante con un médico que conozca el historial del paciente. Entendemos que debemos volver a esta relación del médico y el paciente, donde el médico de cabecera, el médico de familia, es importante, que te conoce a ti, conoce a tu familia, conoce a tus padres, conoce a tus hijos, y él ha estado por generaciones. Es una persona que va a verte de una manera completa y tú tienes confianza en él. La Pontificia Academia para la Vida ha mostrado su apoyo a esta organización. Durante el evento de apertura, Monseñor Paglia subrayó cómo los avances tecnológicos o las máquinas ayudan a que los pacientes se sientan mejor, pero que el médico de cabecera puede ofrecer atención a otros aspectos de la vida del paciente. Parlare del médico en familia. Hablar de médico de cabecera significa recuperar esa dimensión humana de la relación con el enfermo. Eso es a menudo más importante que la propia medicina. Esta mañana en el encuentro con el Papa, él mismo ha insistido precisamente en esto, en la importancia de la relación directa. El acto inaugura la primera campaña mundial para reconocer esta labor. Somos Community Care tiene más de 1 millón de pacientes. Son más de 2.500 médicos los que atienden a los enfermos en los barrios más necesitados de Nueva York, donde la mayor parte de sus pacientes son migrantes. Hacerse cargo del prójimo y de la naturaleza están íntimamente ligados. Estas fueron solo algunas de las palabras del Papa Francisco en su más reciente encuentro con peregrinos de Filipinas. Ellos celebran 50 años de la creación de su diócesis. Escuchemos. Nel praticare le opere di misericordia e nell'essere vicini a tutti, specialmente alle famiglie, ai giovani, ai malati, agli anziani, ai poveri, con la carità di Gesù. Questo richiede anche di essere amministratori responsabili del creato nella consapevolezza che la cura per l'altro e quella per la nostra casa comune sono intimamente legate. A lo largo de su pontificado han sido muchos los detalles de cariño que el Papa ha tenido con Filipinas. Hasta viajó allí en 2015, donde visitó a las familias y comunidades afectadas por el devastador tifón Haiyan. Allí trató de dejar un mensaje de esperanza para que no se desalentasen ante la dificultad de tener que empezar de cero. Tantos de ustedes se han preguntado, mirando a Cristo, ¿por qué, Señor? Y a cada uno el Señor responde en el corazón, desde su corazón. Yo no tengo otras palabras que decirles. Miremos a Cristo. Él es el Señor y Él nos comprende porque pasó por todas las pruebas que nos sobrevienen a nosotros. Además, Filipinas es uno de los países con más católicos del mundo, con unos 85 millones de personas. El cardenal Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio, ya no podrá votar en el cónclave. Su trayectoria en el Vaticano ha sido más que notable. Ha sido encargado de anunciar la muerte de Juan Pablo II y prefecto para el dicasterio de las iglesias orientales desde el año 2007 y hasta el año 2022. Escuchemos. De la Santa Sede. Donde más años estuvo fue al frente del Dicasterio para las Iglesias Orientales, cargo que ostentó desde 2007 hasta 2022. Apenas un mes antes de esta última fecha, hablaba así de la situación de la Iglesia en Ucrania. Esto realmente ha llevado a una crisis también en todas las iglesias, porque todos han tenido que soportar las víctimas de esta guerra, sobre todo los prófugos, pero los heridos,
los pobres que salen ahora a relucir con esta destrucción masiva de parte de la guerra que está en curso. Muchos también lo recordarán por ser la voz de Juan Pablo II en sus últimos meses de vida. Al pontífice le practicaron una traqueotomía y Sandri fue el encargado de leer sus discursos. También fue el que anunció a los fieles congregados en la plaza de San Pedro la muerte del Papa polaco aquel 2 de abril de 2005. Que il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. 2 años después, en 2007, fue creado cardenal por Benedicto XVI. Con sus 80 años, el número de purpurados electores en caso de cónclave pasa a ser de 135. En 1956, durante tiempos del Papa Pío XII, el Vaticano comenzaba a construir un nuevo aparcamiento. Fue entonces cuando aparecieron restos de entre los siglos I y III. Estos están situados cerca de la antigua Vía Triunfalis y muchos le consideran como la Pompeya romana por sus riquezas arqueológicas. Escuchemos. Ninguna referencia en la literatura o que no dejaron huella como lo hicieron los grandes personajes, los hombres ricos. Aquí hay personas anónimas de la antigua Roma, personas de las que ahora podemos conocer algo de sus vidas. En 1956, cuando el Papa era Pío XII, el Vaticano comenzó a construir un nuevo aparcamiento. Fue entonces cuando aparecieron restos de entre los siglos I y III. Están situados cerca de la antigua Vía Triunfalis y muchos lo consideran como la Pompeya romana por sus riquezas arqueológicas. Los estudiosos han concluido que muchas de las personas que fueron enterradas aquí eran esclavos de la familia imperial que trabajaban en fincas del emperador o en su teatro. Estas excavaciones se abrieron al público en 2013, pero ahora se han terminado de adaptar para las visitas, incluyendo la nueva entrada. Un nuevo ingreso servirá. Ahora esta entrada servirá para que se puedan visitar las excavaciones sin necesidad de pasar por los museos vaticanos. Poco a poco aislaremos mejor el recorrido y los visitadores podrán permanecer aquí lo que quieran y seguir las explicaciones a través de las pantallas interactivas. Desde el 17 de noviembre los turistas y peregrinos podrán visitar esta necrópolis y sumergirse en los restos del antiguo Imperio Romano. El Papa Francisco presidió una misa por la Jornada Mundial de los Pobres. Señaló que la atención a las personas necesitadas estuvo muy presente en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Escuchemos. Estar con iniciativa. Quando pensiamo alla povertà non dobbiamo dimenticare il pudore. La povertà è pubblica, si nasconde. Dobbiamo noi andare a cercarla col coraggio. También señaló que la atención a los pobres estuvo muy presente en las comunidades cristianas de los primeros siglos y como ejemplo recordó lo que decía el teólogo San Ambrosio de Milán. La povertà è uno scandalo. La povertà è uno scandalo. Quando il Signore tornerà ce ne chiederà conto e, come scrive Sant'Ambrogio, ci dirà: perché avete tollerato che tanti poveri morissero di fame? Quando voi possedevate oro con il quale procurarvi cibo da dare loro? En esta celebración los protagonistas serán precisamente personas sin recursos traídos por distintas congregaciones o proyectos sociales, sobre todo de Roma. Muchos de ellos fueron quienes tomaron parte en algunos momentos de la misa, como en la presentación de las ofrendas. El Papa Francisco elogió a los mártires españoles, que su ejemplo reconforte a cristianos discriminados, fueron algunas de sus palabras. Escuchemos. La civil y que fueron beatificados en Sevilla. Questi martiri hanno dato testimonianza a Cristo fino alla fine. Il loro esempio conforti i tanti cristiani che nel nostro tempo sono discriminati per la fede. Un applauso ai nuovi beati.
Francisco recordó también al pueblo de Myanmar, que sigue sufriendo repuntes de violencia entre el ejército y la alianza armada de grupos étnicos. Expresó su solidaridad con todos los que viven en lugares de conflicto, como Ucrania, Israel y Gaza. Les animó a no perder la esperanza. La pace è possibile, ci vuole buona volontà. La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra. E non dimentichiamo che la guerra sempre è una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. El Papa quiso elogiar la labor social que realizan tantas parroquias para ayudar a los más necesitados, especialmente en ese día. Celebriamo la 7ª giornata mondiale dei poveri. Che quest'anno ha per tema non distogliere lo sguardo del povero. Ringrazio quante nelle diocesi, nelle parrocchie hanno promosso iniziative di solidarietà con le persone e le famiglie che fanno fatica a andare avanti. Inmediatamente después de rezar el Ángelus, Francisco almorzó con más de 1000 personas necesitadas en el aula Pablo VI. El Papa Francisco se reunió con Abdul Latif Rashid, el presidente iraquí. Este le entregó al pontífice un hábito papal completo hecho a su medida. Escuchemos. Abdul Rashid y Francisco dialogaron durante unos 30 minutos. Después tuvo lugar la tradicional entrega de regalos. El presidente iraquí le entregó al pontífice un hábito papal completo hecho a medida para Francisco. También una reproducción en oro del figurat de Ur. Este último regalo es simbólico, pues el Papa se convirtió en el primer pontífice en ir a Irak y concretamente en visitar Ur, el lugar desde donde salió Abraham hacia Canaán. Precisamente conversaron sobre esto. El presidente iraquí agradeció al Papa su visita al país en 2021 y señaló, según un comunicado, que dicho viaje simbolizó la coexistencia pacífica entre religiones, algo que el Papa ha seguido pidiendo públicamente después de volver de Irak. Seguo con preoccupazione i violenti avvenimenti verificatisi a Baghdad negli ultimi giorni. Domandiamo a Dio nella preghiera di donare pace alla popolazione irachena. L'anno scorso ho avuto la gioia di visitarla e ho sentito da vicino il grande desiderio di normalità e di convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose. La visita del presidente al Papa se enmarca en un contexto en el que la relación entre la presidencia iraquí y la Iglesia Católica local, que es de rito caldeo, no pasa por su mejor momento. En 2013 se nombró al cardenal Sako patriarca de Irak. Sin embargo, el pasado julio Rashid revocó un decreto que reconocía al cardenal como cabeza de la Iglesia Católica en el país. Sako hizo pública unas declaraciones en las que calificaba la situación de injusta y anunciaba la decisión de retirarse de la sede patriarcal en Bagdad e ir a un monasterio en Kurdistán. El Papa Francisco lamentó de nuevo el envejecimiento de la población en países como Italia. Dijo que es importante crear condiciones favorables para que los jóvenes redescubran la valentía y la alegría de ser padres. Escuchemos. Ordinarios que pediatras y que es necesario crear condiciones favorables para que los jóvenes redescubran la valentía y la alegría de ser padres. Al mismo tiempo celebró que haya sistemas de salud pública como el de Italia, que se apoyan en la idea de que la salud es un derecho universal y no solo destinado a unos pocos. Conservate questo sistema, che è un sistema popolare, nel senso di servizio al popolo, e non cadere nell'idea forse troppo efficientista, alcuni dicono moderna, soltanto la medicina prepara o quella paga, a pagamento, e poi niente. No. Questo sistema va curato, va fatto crescere, perché è un sistema di servizio al popolo. Además, el Papa expresó su preocupación por la carencia de personal sanitario y la fuga de talento del país, lo que provoca cargas de trabajo excesivas. Se dio un emotivo encuentro entre el Papa Francisco y Pato, el migrante camerunés que perdió a su familia. Escuchemos. El de Camerún, apodado Pato, perdió a su mujer y a su hija mientras atravesaba el desierto del norte de África en un intento de llegar a Europa.
El Papa conoció la situación de Pato tras perder a su familia el pasado mes de julio. Aseguró que rezaba mucho por ellos. El encuentro formaba parte de una reunión con un grupo de migrantes organizado por Mediterranean Saving Humans, que ayuda en misiones de rescate en el mar. El Papa reflexionó sobre la soledad que sienten las personas que abandonan todo para recomenzar en otro lugar. Algunos vecinos les llaman locos porque arriesgan sus vidas. Por otro lado, tienen el miedo ante el fracaso. Francisco les animó a no mirar ese sentimiento de soledad como un enemigo si esa decisión la han tomado por un futuro mejor para los suyos. Quello che esce per servire sente che tanti non lo seguono, anche sente che è uno che non è capito, che non è compreso. Non avete paura, la solitudine feconda. Al terminar el encuentro, el Papa rezó por el futuro de los presentes y también de todo aquel que sufre. Como siempre, noticias multicanal desde la Plaza de San Pedro, el Angelus, presidido por el Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio nos presenta la parábola de los talentos. Un señor se va de viaje y confía a sus siervos sus talentos, es decir, sus bienes. Un capital. El talento era una moneda. Los talentos los distribuye en base a las capacidades de cada uno. Al regreso les pide cuentas sobre lo que han hecho. 2 de ellos han redoblado lo que habían recibido, y el Señor les alaba, mientras que el tercero, por miedo, ha enterrado su talento y puede solo devolverlo, razón por la que recibe un severo reproche. Mirando esta parábola podemos aprender 2 modos diversos de acercarnos a Dios. El primer modo es aquel de quien entierra el talento recibido, el que no se fía ni del Señor ni de sí mismo, que no sabe ver la riqueza que el Señor le ha dado. De hecho, dice a su Señor: sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Frente a él siente miedo, no ve el aprecio, no ve la confianza que el Señor deposita en él, sino ve solo el modo de actuar de un patrón que pretende más de lo que da, de un juez. Y esta es la imagen de Dios. No logra creer en su bondad, no logra creer en la bondad del Señor en relación a nosotros. Por esto se bloquea y no se deja involucrar en la misión recibida. Veamos entonces el segundo modo. En los otros 2 protagonistas, que corresponden la confianza de su Señor, confiando a su vez en Él, estos 2 invierten todo lo que han recibido, incluso si no saben al principio si todo irá bien. Estudian, ven las posibilidades y potencialmente buscan lo mejor. Aceptan el riesgo de jugársela. Se fían, estudian y arriesgan. Así tienen la valentía de actuar con libertad y de modo creativo, buscando nuevas riquezas. Hermanos y hermanas, este es el dilema que tenemos delante de Dios: miedo o confianza. O tú tienes miedo delante de Dios o tienes confianza en el Señor. Nosotros, como los protagonistas de la parábola, todos nosotros hemos recibido los talentos, todos. Mucho más preciosos que el dinero. Pero muchos de cómo lo invertimos depende de la confianza en el Señor, que nos libera el corazón, nos hace ser activos y creativos en el bien. No olvidemos esto: la confianza libera siempre, el miedo paraliza. Recordemos esto.
El miedo paraliza y la confianza libera. Y esto vale también en la educación de los hijos. Y pidamos. Creo que Dios es Padre y me confía los dones porque confía en mí. Y yo confío en Él hasta el punto de jugármela sin desanimarme, incluso cuando los resultados no son seguros ni se dan por descontado. Se dice cada día en la oración: Señor, yo confío en ti, dame la fuerza para ir adelante, yo confío en ti. De las cosas que tú me das, hazme saber cómo llevarlas adelante. Y también como iglesia, cultivamos en nuestros ambientes un clima de confianza y de aprecio recíproco que nos ayuda a ir adelante juntos, que desbloquea a las personas y estimule la creatividad en todos del amor. Pensemos en esto y que la Virgen María nos ayude a vencer el miedo, jamás tener miedo de Dios y a confiar en el Señor. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Te verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, quae sumus Domini, mentibus mortis infundos, e angelo annunziante, Christi Fili Tua, incarnazione coniorum, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domini. Eis perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Doc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Y ahora recibimos la bendición del Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga a todos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Sevilla fueron beatificados Manuel González Serna, sacerdote diocesano, y 19 compañeros presbíteros laicos asesinados en 1936 en el clima de persecución religiosa de la Guerra Civil Española. Estos mártires dieron testimonio de Cristo hasta el final. Que su ejemplo conforte a los cristianos que en nuestro tiempo son discriminados por la fe. Un aplauso para los nuevos beatos. Renuevo mi cercanía a la población de Myanmar, que lamentablemente continúa sufriendo a causa de violencia. Rezo para que no se desanimen y confíen siempre en la ayuda del Señor. Hermanos y hermanas, continuemos rezando por la atormentada Ucrania. Veo las banderas aquí de Ucrania. Y recemos por la población de Palestina e Israel. La paz es posible. Se necesita buena voluntad. La paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Y no olvidemos que la guerra siempre, siempre es una derrota. Solamente ganan los que fabrican armas.
Hoy celebramos la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, que este año tiene como tema "No desvíes la mirada del pobre". Agradezco el trabajo que están haciendo en las diócesis y en las parroquias por las iniciativas de solidaridad en favor de las personas y las familias que tienen dificultad para ir adelante. En este día también recordamos a todas las víctimas de la calle. Rezamos por ellos, por sus familiares y nos comprometemos a prevenir los incidentes. También deseo mencionar a la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará después de mañana. Saludo con afecto a todos ustedes, peregrinos de Italia y de diferentes partes del mundo. Saludo a los fieles de Madrid, de Ibiza y también de Varsovia, a los miembros del Consejo Mundial de Profesores Católicos. Saludo al grupo de Aprilia y de San Fernando de Puglia y de Sant'Antimo. Saludo a la asociación Fidas de Ortanova, a los participantes en las jornadas del compartir del movimiento apostólico Chequi. Un saludo especial a la comunidad de Ecuador de Roma, que celebra a la Virgen del Quinche, y un saludo a los jóvenes de la Inmaculada. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Y hasta aquí la presente emisión de Noticias Multicanal. Gracias por su atención. Recuerda que usted puede visualizar estas y otras informaciones a través de nuestro portal en internet fundacion.multi.com.ve y mantenerse informado a través de nuestras redes sociales Fundación Multicanal en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por su atención. Hasta una próxima emisión.